¿Qué tal, familia? Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestras prédicas de Salmos y vamos a ver en esta ocasión el Salmo 22, versículos del 1 al 9. Así que esa es la nueva traducción viviente, la que vamos a estar viendo. Y por título tenemos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces nos hemos hecho estas preguntas, ¿verdad? Sobre todo cuando no conocíamos al Señor, cuando no conocíamos a Dios. Y entonces, cuando mucha gente o algunos que creíamos en otras imágenes, en otras cosas, ¿verdad? Por último decíamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Pero antes siempre buscábamos otro tipo de alternativas y al último dejábamos a Dios y cuestionábamos a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, yo, por ejemplo, en un tiempo sí me sentía así y sí le decía al Señor, ¿por qué me has abandonado, no? Pero ¿sabes en qué momento nosotros como seres humanos decimos esta frase o hacemos esta pregunta a Dios? Cuando nuestra vida no está alineada con Dios. ¿Sí? Nuestra vida está alineada con el pecado, con el alcoholismo, con malos actos, malas actitudes, con muchas cosas que todo eso ya sabemos que nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Por lo tanto, llega el momento en que nos sentimos abandonados, solos, tristes, decepcionados de la vida. Muchas cosas como seres humanos emocionalmente nos brota muchas preguntas, incluso llegarnos a sentirnos que Dios ni siquiera nos toma en cuenta, ¿verdad? Es el caso de David que vamos a ver ahora en este pasaje. Pero vamos a ver nada más la primera parte. Por lo tanto, vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por mostrarnos, Señor, que tú nunca nos has abandonado. Siempre has estado ahí, Señor. Siempre estás atento a cómo reaccionamos, qué hacemos, qué decimos, si te cuestionamos, si hablamos mal de ti, Señor. Señor, son tantas preguntas que muchas veces nos llegamos a hacer aún como hijos de Dios, como hijos tuyos, como cristianos, Señor, porque muchos pueden llegar a sentirse abandonados y solos. Así que gracias por tu amor, tu benignidad, porque has sido bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice los primeros dos versículos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Esto es lo que David, el rey David, habla, lo que nos dice, ¿verdad? No nos dice el qué estaba sucediendo, ¿verdad? Porque acabamos de ver una victoria para David, pero ahora vemos, ¿sí?, que hay un clamor, ¿sí? Donde pide ayuda, en donde se acerca a Dios y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si alguna vez has hecho esto, tú sabes el por qué, tus emociones, lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos del por qué muchas veces hacemos estas preguntas a Dios. Y es que esto es real. Podemos ir y decir, Señor, es que ya clamé a ti, he clamado a ti, pero no me respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio, no encuentro paz. Muchas veces la falta de fe, la falta de creer que Dios va a obrar, nos puede hacer sentir que Dios no nos escucha, que Dios no nos ha abandonado. Por eso es que David se ve y podemos ver sus emociones incluso aquí, ¿sí? El hacer este tipo de preguntas a Dios, sabiendo que Dios está ahí con él, pero muchas veces estamos acostumbrados a que cuando oramos y le pedimos algo a Dios, Dios nos contesta así. Muchas veces nos ha contestado rápidamente. ¿Y qué pasa cuando no nos contesta? Ah, Dios mío, ya me abandonaste, ya no estás conmigo, ¿verdad? Te has alejado de mí, estoy pasando ahora esta situación, esta aflicción, este problema, ahora yo clamo a ti por ayuda y no me respondes, no encuentro alivio, no encuentro paz. Muchas veces nos sucede esto. Por ejemplo,
el decir, David, expresarse de esta manera, Dios mío, este llamado es un llamado poderoso, porque a quien te diriges, o David en este caso estaba dirigiendo al único Dios, su Dios de David, ¿sí? Y podemos ver el clamor, el clamor de Dios muestra que el desamparado realmente tenía una relación con Dios. En este caso, David tenía una relación con Dios. Tú tienes una relación con Dios, entonces, ¿por qué te vas a sentir abandonado? Si tu relación va bien con Dios, ¿no es así? Tu vida está alineada con Dios, ¿no es así? Entonces, ¿por qué puedes sentirte abandonado? ¿O por qué cuestionar a Dios? Podemos hacer otro tipo de preguntas a Dios, pero como para tener más sabiduría, entendimiento. Señor, guíame por acá, guíame en tu camino. Señor, puedo hacer esto, quiero poner esto en tus manos y que seas tú quien me guíe, ¿verdad? Otro tipo de preguntas podemos hacer, pero muchas veces hacemos lo contrario, cuestionamos a Dios porque queremos que nos responda. Y así de rápido queremos que nos responda. Sabemos que Dios responde, pero conforme a su voluntad. Por lo tanto, la relación con Dios es muy importante, porque de esa manera jamás te vas a sentir solo ni abandonado. Y no vas a decir, Dios, ¿por qué me has abandonado? No. ¿Sí? Entonces podemos ver que David fue víctima de la crueldad de los enemigos, de los hombres. ¿Sí? Y vemos su clamor. ¿Sí? Y tal vez incluso esta queja es directamente a Dios, no a los hombres. No, por ejemplo, nosotros podemos culpar al pecado, la infidelidad, el alcoholismo, muchas cosas que ya sabemos, ¿sí? Por el cual Dios no nos puede responder o no nos responde. Y tú sabes por qué también, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, sabemos muchas veces el por qué Dios no nos ha contestado, ¿sí? Y lo sabemos bien. Y muchas veces Dios hace su voluntad en tu vida, ¿sí? Por lo tanto, el que tú vayas a orar y clamar tiene que ser directamente a Dios, no a los hombres. No culpes al pecado, no culpes a nadie, sino ve y deposita tu oración directamente a Dios y clama a Él. Él te va a escuchar, va a responder sí, pero no conforme a tu voluntad, sino a la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sí? Este salmo comienza con una escena inquietante, ¿verdad? Porque vemos este tipo de exclamación, de este tipo de pregunta. Alguien que, y de esto viene de alguien que confía en Dios y ha sido desamparado y clama a Dios en agonía. Imagínate, tú como cristiano, llevas 20 años, 30 años como cristiano, ¿sí? Y de repente muchas veces pensamos que vamos a estar arriba, ¿verdad? Los que trabajamos, los que tienen empresas, negocios, lo que sea, muchas veces queremos estar arriba, pero de repente viene para abajo. No hay ventas, no hay entrada, números rojos, y entonces, Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? Y empiezas a mirarte, empiezas a inspeccionarte, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Acaso me habrás abandonado? ¿Acaso no quieres bendecirme esta vez? ¿Acaso? Y surgen muchas preguntas, ¿no es así? Vemos que de igual manera, como hijos de Dios, tenemos una relación, pero también surgen ese tipo de cuestionamientos hacia Dios, ¿sí? Si alguna vez te has hecho esta pregunta del por qué me has abandonado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto pasa cuando, hablando en general, muchas personas no quieren tener una relación con Jesús, ¿sí? Y otras ocasiones pasa con los que se apartan de Jesús, los que se apartan de la iglesia, los que se apartan de tener una relación con Dios, ¿sí? Lamentablemente empiezas a pasar como el que no encuentro trabajo, ¿sí? Andas mal de salud, debes dinero a medio mundo, tienes problemas en tu matrimonio, tus hijos no te obedecen, andan mal, andan de borrachos, de alcohólicos, de drogadictos, y dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Verdad?
Porque esa es la pregunta también que surge como hijo de Dios, como ser humano. ¿Acaso estoy haciendo algo mal? Sí, siempre la regamos, siempre tenemos errores. Lo importante es que nunca dejes de tener una relación con Dios, porque de esa manera tu fe va a crecer. El estudiar la palabra de Dios, tu fe va a crecer. El orar a Dios, ir delante de Él, tu fe va a crecer. Y no tienes por qué sentirte abandonado, porque algo que vamos a ver más adelante es, así como David decía, sí, que cuando él oraba, Dios le respondía así y lo sacaba y le daba victoria, ¿sí? Ahora se extraña a David y se hace este tipo de preguntas porque Dios no le está respondiendo como él estaba acostumbrado. Por eso es que muchas veces nosotros también, ¿verdad? Sentimos que, ¿qué onda, Dios? Pues como que me estás abandonando, ¿no? Creo que no me estás escuchando. Pero ojo, también nosotros debemos de examinarnos si estamos actuando como Dios nos está mandando, ¿sí? Si somos obedientes a su palabra, si amamos a nuestro prójimo, si perdonamos, si damos honor a nuestra esposa, somos fieles. ¿Sí? Tus hijos están en sujeción, no eres dado al vicio, no eres alcohólico, no eres drogadicto, no andas, o sea, todo ese tipo de cosas. Debemos de examinarnos también, ¿sí? Porque muchas veces también por ese lado es que el pecado te aparta de Dios, ¿sí? Por lo tanto, cuando suelen pasar este tipo de cosas en tu vida, una tras otra, yo te recomiendo que busques a Dios, que clames a Dios y te mantengas firme ahí con Dios, y tu fe, que tú creas que Dios te va a sacar adelante, ¿sí? Muchas veces mucha gente actúa sola en sus propias fuerzas, o incluso en vez de clamar a Dios van a buscar al que le lee las cartas, ¿sí? Al que le lee el café, al que le lee la mano. Y no, es que ahí les van a decir muchas cosas, unos choros ahí les van a echar, ¿sí? Y por último, le preguntan a Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Debemos de ser conscientes como seres humanos, como hijos de Dios, y razonar si estoy actuando y haciendo las cosas que Dios me está pidiendo. Si estoy siendo un hijo de Dios y lo estoy mostrando con mis hechos, o me deleito en el pecado y luego, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, me gusta el pecado, me deleito, ¿y por qué no me sacas de ahí? Te digo algo, hace 9 años, un poco más de 9 años, yo andaba en el pecado, ¿sí? Era muy difícil dejarlo, sí, esos son pensamientos, muy difícil dejar de fumar, de tomar, y la infidelidades y muchas cosas. Pero cuando tú decides, con la ayuda de Dios, cortas así de tajo y buscas a Dios y permaneces en Dios y tienes una relación con Él. Entonces, no vas a decir, Dios, ¿por qué me has abandonado? No, muchas veces tú, como hijo de Dios o como persona, abandonas a Dios y no quieres tener una relación con Él porque te cuesta, tal vez te cuesta orar, dedicar 10, 15 minutos en oración. No quieres tener una relación con Dios. Entonces, ¿quién abandona a quién? Esa sería la otra pregunta. Y si abandonas a Dios, ¿por qué lo haces? Porque te deleitas más en el pecado, ¿verdad? Entonces no te hagas esta pregunta, ¿por qué por qué me has abandonado? ¿Sí? Pero te voy a decir algo, tú sí sabes por qué de tu situación. Tú sí sabes, ¿sí? Muchas veces no es cuestión de Dios, es lo que yo les decía, o sea, no es cuestión de Dios. El que nos haya abandonado, Dios no se mueve, Él ha prometido y sus promesas dicen ahí en Mateo 28 que Él va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros, hasta el final va a estar con nosotros. Entonces, ¿quién abandona a quién? Entonces no es cuestión de Dios, sino de tu pecado que hace que te apartes de Dios y muchas veces no quieres ni dejar el pecado, ¿sí? Eso te va a apartar de Dios, eso es abandonar a Dios, dejar a Dios y deleitarte en el pecado. Tal vez algún hijo de Dios se puede preguntar, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y como desamparado, parece desconcertado, desorientado, decepcionado, incluso tal vez hasta de Dios,
porque por no ver respuesta. ¿Por qué me desamparas, Dios? ¿Por qué? Si yo te estoy fiel, si yo estoy en la iglesia, si yo no falto, yo no me pierdo los estudios, estoy ahí, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Muchas veces ese tipo de preguntas vienen, pero debemos de examinarnos. ¿Sí? Otros pueden, y tú puedes decir, otros pueden merecerlo, pero yo no. Si yo te sigo, yo te soy fiel, entonces confía en Dios, deja que Dios obre en tu vida, deja que Él haga su voluntad en tu vida y no le estés cuestionando. ¿Sí? Dios lo va a hacer. Solo ten paciencia. Así como David tuvo paciencia, imagínate, 20 años ser perseguido y finalmente Dios le da la victoria y lo pone como rey de Israel. ¡Qué paciencia! ¿Verdad? Entonces puedes decir, yo no puedo entender esto que me está pasando. ¿Por qué me desampararías? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Verdad? Y todo el tiempo podemos estar haciendo este cuestionamiento a Dios. No nomás ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué mis emociones están mal? ¿Por qué tengo problemas por aquí? ¿Por qué tengo problemas en el trabajo? Pues examínate tú. Hay problemas, situaciones que a nosotros nos toca resolver, ¿sí? Nos toca resolver, ¿sí? Dios siempre nos va a dejar, o muchas veces nos deja para ver cómo actuamos. Y sin embargo, muchas veces mucha gente le deja todo en manos de Dios. Y así debe de ser, pero si hay cosas que tú puedes solucionar, hazlo, no se te van a caer las manos, ¿verdad? O tú podrías decir a Dios, cada día clamo a ti, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. O sea, podemos imaginar fácilmente la situación de David, del rey David, ¿sí? En la que haya experimentado esto, sí. Muchas veces se encontró en este tipo de situaciones y circunstancias aparentemente imposibles y se preguntó por qué Dios no lo rescataba de inmediato. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque David estaba acostumbrado a que Dios le rescatara inmediatamente. ¿Por qué estás lejos de mi salvación? David sabía lo que era sentir la presencia y la liberación de Dios y lo había experimentado muchas veces, así de rápido, ¿sí? Cada vez que recibía ayuda, hacía que esta dramática ausencia de la ayuda de Dios fuera más devastador, es decir, como que veía más lejos la respuesta de Dios, pero peor aún, parecía no haber explicación para la falta de ayuda de Dios a su vida, ¿sí? De ahí la pregunta del por qué. Sin duda David experimentó esto, pero solo como una sombra, algo pasajero en comparación a cómo Jesús experimentó esto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, recordemos en la cruz, incluso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Esto lo padeció en la cruz. Imagínate, y tú no quieres padecer, no quieres, o sea, ni tantito sufrir. ¿Sí? Jesús sufrió demasiado, como no tienes la menor idea. ¿Sí? Por lo tanto, David se refiere, Dios mío, clamo de día y no respondes. ¿Verdad? Como, pues mejor voy a clamar de noche o de madrugada. O sea, ¿cómo quieres que te clame, Señor? ¿Verdad? Para que me respondas, porque yo quiero que me respondas. Otra dimensión de la agonía de David fue el hecho de que hizo repetidas y constantes súplicas a Dios, muchas súplicas, y sin embargo se sentía completamente ignorado, ¿sí? Su clamor no tenía respuesta, o más bien, David no veía respuesta, su clamor era ignorado. Imagínate, ¿tú puedes llegar a sentirte ignorado por Dios? Pues no, claro que no, porque Él dice que Él está atento y esperando a que tú clames, que tú ores y tengas una relación con Él. ¿Sí? Entonces, versículos 3 al 5 nos dice, sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero tú eres santo, le dice David, ¿verdad? Tú eres santo. Y sabemos que es una verdad muy grande, porque sí lo es. El desamparado David se acordaba de Dios y su grandeza.
incluso cuando estaba sumergido en el sufrimiento. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando estamos padeciendo en alguna aflicción, alguna otra cosa, nos acordamos que Dios es bueno, ¿verdad? Y es cuando ahí vamos. Incluso, imagínate, cuando tú vas a pedir un trabajo, no lo exiges. Oye, quiero que me des trabajo, quiero esto, quiero ganar tanto y quiero este puesto. No, incluso ponemos de otro tipo de semblante, otra cara, ¿verdad? Y hablamos suavecito y hablamos bonito. ¿Por qué no hacerlo con Dios? ¿Por qué no mostrar nuestros sentimientos a Dios? Y como dice su palabra, Abba Padre, te diriges papacito, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver ese sufrimiento en David, que padeció, pero algo muy importante, no maldijo ni blasfemó en contra de Dios, y sabía que su presente agonía no cambiaba la santidad de Dios. No, eso no cambiaba nada en que él estuviera en contra de Dios. ¿Por qué? Porque se refiere a que él es santo, ni su grandeza, es decir, cuando tú habitas, cuando dice que él habita entre las alabanzas de Israel. Sí, y él dice, se acuerda, en ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti y fueron librados. O sea, imagínate el pensamiento de David, cómo Dios respondía a sus padres, cuando clamaron fueron librados. Incluso el pueblo de David cuando oró, sí, por David, y David oró también y Dios le dio una victoria. O sea, todo eso venía así como que respuestas inmediatas a David. Y aquí en esta ocasión estaba retardando o tal vez no veía la respuesta de Dios, ¿verdad? Y es que eso es muchas veces, Dios nos ama tanto, ¿sí? Que a veces tantito no nos bendice, no nos responde y ya estamos cuestionando a Dios. Señor, no manches, si iba yo bien, iba yo ganando esto, ya tenía el otro, ahora tengo que vender, tengo que deshacerme de esto. Hay que confiar y tener mucha fe en Dios, ¿sí? Por lo tanto, esto agregaría medidas tanto de consuelo como desesperación, es decir, consuelo sabiendo que él clamaba al mismo Dios que lo había librado antes y que podía volver a hacerlo. Este mismo Dios le estaba clamando, que es nuestro Dios ahora. Y por otro lado, la desesperación, sabiendo que el Dios que antes lo había librado, ahora parecía tan distante y silencioso. Es decir, no veía la respuesta a David, ¿verdad? Versículos 6 al 8 nos dice, pero yo soy gusano, no un hombre, todos me desprecian y me tratan con desdén, todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que lo rescate a él. Esta es la gente. Imagínate que cuando tú hablas o compartes la palabra con otras personas y tú presumes a Dios, porque realmente es para presumir a Dios de su gran amor y su misericordia, y cuando te ven en una aflicción, tus enemigos te dicen, no que confías en tu Dios, ¿dónde está tu Dios? Ni siquiera te responde, ¿no? Así vemos a estas personas. Que confía en el Señor, pues entonces que el Señor lo salve, ¿verdad? Y muchas personas nos echan carrilla de esa manera, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Y nosotros orando, clamando, gimiendo, llorando a Dios y muchas veces no vemos la respuesta luego. Pero Dios obra, porque Dios ama a los que le aman, a los que le sirven, ¿sí? Por lo tanto, eso me trae fe y confianza en que Dios jamás me va a abandonar. Tal vez sentirse abandonado es porque tú mismo te has alejado de Dios. Eso es abandonar, porque Dios no te va a abandonar, ¿sí? Eso que quede muy claro. Por lo tanto, David se llega a sentir como un gusano. O sea, dice, soy un gusano, no un hombre, algo insignificante, algo que no tiene valor, ¿verdad? Esto hizo que David se sintiera no solo ignorado, sino insignificante, ¿sí? Dios parece ayudar a otros hombres, y eso es lo que vemos muchas veces también, ¿sí? Vemos como otros son bendecidos y no buscan a Dios, no conocen a Dios, o más bien, tal vez hayan escuchado de Él nada más, pero no tienen una relación con Él. Y tú, como hijo de Dios, como cristiano, estás viendo cómo está bendiciéndole o creciendo sus negocios, teniendo carros, ropas de marca y lo que sea. Y tú dices, Señor, ¿y yo cuándo? ¿No?
¿no? Y tus enemigos te dicen, pues a ver, ¿dónde está tu Dios? Que te bendiga, que te dé, ¿verdad? O sea, me causa algo de risa porque muchas veces pasamos por tragedias, por situaciones difíciles, pero Dios jamás nos ha abandonado, eso te lo apuesto. Recuerda tu vida, tu pasado, cómo Dios te ha venido llevando de un lado a otro hasta este momento, y dime si Dios te ha abandonado. ¿Te ha faltado alimento? ¿Te ha faltado techo, ropa? Entonces, ¿por qué te sientes abandonado? Así que cuando estas personas te hagan burla, te hagan bullying, ¿dónde está tu Dios? Porque si confías en Él, pues Él que te ayude, ¿no? Porque muchas veces la familia incluso se aparta y no quiere ni ayudarte porque eres cristiano, porque eres hijos de Dios, y te dicen, si tú crees en un Dios, pues entonces el que te dé, el que te bendiga. Y sabes que esto para Dios no es un reto, es algo tan fácil y sencillo de bendecirte, levantarte, restaurarte y presumirte. Y decir y mostrar a estas personas de dónde lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? Así como dice en su palabra que Dios nos saca de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, para avergonzar a esa gente, ¿sí? Por lo tanto, nunca te sientas como gusano, como insignificante, como algo que no tiene valor, ¿sí? Dios parece ayudar a otros hombres, pero parece no ayudar a los gusanos. O sea, imagínate David cómo se sentía. La baja posición que tenía ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás simplemente se sumaba a una agonía, ¿sí? Algo que como ser humano se sentía agonizante David, algo que no tenía valor, algo que no valía nada. Por lo tanto, no debemos de llegar a sentirnos de esta manera, porque somos hijos de un rey, somos creación de un rey. Por lo tanto, también se expresan y dicen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, que le libre él, ¿verdad? Que le libre su Dios, sabiendo que Dios es tan grande y poderoso. La miseria de David se multiplicó por aquellos que se burlaron y malinterpretaron su agonía, porque esto es malinterpretar, esto es hablar de más, ¿sí? Lo usaron como excusa para cuestionar su relación incluso con Dios, tal como hicieron los amigos de Job con él en su sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo, era como si dijeran, pues parecía que se encomendó a Jehová, pero todos sabemos que el Señor rescata a los que confían en Él, ¿sí? O sea, estas mismas personas que le hacían burla saben que Dios rescata a los que confían y creen en Dios, ¿sí? Parecía que se deleitaba en Dios, pero eso debe ser falso porque no ha sido liberado. Imagínate la gente que te hace burla, ¿dónde está tu Dios? Y se me hace que no, este no es cristiano, porque yo creo que ni una relación tiene con Dios, porque si eso fuera, Dios ya lo hubiera librado, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice. Pero Dios siempre los va a avergonzar. Dios siempre te va a restaurar. Dios siempre va a estar ahí para escucharte. Escucha tu clamor, escucha tu corazón. Dios ve tu necesidad. Pero algo que yo te puedo decir es que jamás te sientas abandonado, porque Dios no abandona a los que confían, aman y hacen la voluntad de nuestro Padre. No lo va a hacer, ¿sí? Y en todo caso, el abandonado pudiera ser Dios. ¿Por qué? Porque tú no quieres tener una relación con Él y quieres hacer tu voluntad, quieres deleitarte en el pecado, ¿sí? Por lo tanto, si algo hemos aprendido hoy es que Dios no nos abandona. Sus promesas son vigentes el día de hoy y no nos va a abandonar jamás, ¿sí? Clama a Dios, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Dios también nos dice que nos enseña que Él va por delante de nosotros, nos defiende, nos ama demasiado como para abandonarnos. No lo hizo Jesucristo en la cruz, mucho menos lo va a hacer hoy nuestro Dios para abandonarnos. Así que confiemos en Él, seamos pacientes y que nuestra fe crezca cada día más.
Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por bendecirnos, por amarnos, por recordarnos que tú no nos vas a abandonar, Señor, sino lo que debemos de hacer es estar más cerca de ti, más pegados a tu corazón, Señor. Que nuestro clamor y nuestras oraciones muevan tus manos y tu corazón, Señor, para que tú seas que nos esté bendiciendo, Señor. Y a través de lo que tú hagas en nuestras vidas, muchos sean avergonzados, Señor, de aquellos que no creen y blasfeman en contra de ti, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor, con nuestra fe bien puesta, Señor, y que tú seas glorificado aquí en la tierra y en las alturas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Tenemos estudio los días miércoles 8:30, Proverbios, jueves Salmos 8:30, el día viernes Oseas 8:30, el día viernes Crónicas 8:30 y el sábado las 12 Familia Kids y el domingo nos vemos en la iglesia a las 11. Que Dios les bendiga. Buenas noches.